éxito, finanzas, inversiones, estrategias de negocios y más. Ya comienza Money Maker. Bienvenidos a la emisión número 16 de Money Maker. Mi nombre es Santiago Dos Santos y estamos en esta serie radial internacional en la cual hablamos de estrategias de negocios, economía, finanzas y además nos acompaña durante esta hora el buen blues y el jazz. Y no solo eso, también me acompaña el señor Andrés Lamuedra. Andy, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, muy contento de estar compartiendo aquí una nueva emisión de Money Maker con un tema súper interesante, creo yo, un tema que se podría decir inherente a todos los temas que fuimos tocando, algo que vemos en el día a día, no solamente en los negocios, en las estrategias, sino yo diría, en toda la vida, en todas las decisiones, en cada conversación que uno tiene. Tal cual, no solo invade estrategias de negocio, también cuestiones personales, y de lo que estamos hablando en esta emisión número 16 como tema central es el arte de la persuasión, que a veces se presta a confusión con la manipulación, pero durante esta hora estaremos desarrollando las diferencias y además cómo utilizar positivamente el uso de la persuasión para mejorar nuestros negocios y además, ¿quién te puede llegar a decir tener una mejor conducción en la vida a partir de explotarla a nivel personal? Y hablando de gente que seguramente sabe utilizar la persuasión, nos acompaña como siempre en cada inicio de Money Maker con historias de vida la señorita Caro González Portino. Caro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Qué bien trae para convencernos en cierto punto en historias de vida, en este caso historias de éxito? ¿Qué traigo hoy? Bueno, hoy traigo la historia de Henry Ford. No hace falta demasiada introducción, digamos, con este nombre. Henry Ford obviamente es el fundador de la compañía Ford Motor Company y a él se le atribuye el término de Fordismo, que ¿qué significa? La fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo a través de la producción en cadena. Este sistema que introduce Ford también habla de maquinaria especializada y de tener un número importante de empleados en la planta con un buen sueldo, o sea, con salarios elevados. De eso se trató la fórmula de Ford, digamos. Para empezar, Henry Ford, como varios de los personajes que vamos viendo, nace en un pueblo rural, en las afueras de Detroit, de una familia pobre. Y él un día en la granja en la que vivía, vio por primera vez una máquina autopropulsada, que fue una máquina de vapor que tenía como unas ruedas, y el operador de esa máquina de vapor le enseñó a Henry de chiquito a encender y apagar el motor. Y él dijo que a partir de ahí es como que él se dio cuenta que él tenía fue como su primer acercamiento a la ingeniería, y él dijo que ahí sintió que era ingeniero por instinto. Ese fue el día que lo marcó. Ese día lo marcó. Fue como la decisión clave de la que hablábamos siempre, ¿no? Cuando se muere su mamá, a él no le gustaba el tema de la granja. Él decía, a mí me gustaba la granja cuando estaba mi mamá. Y cuando la madre ya no estuvo, se fue a la ciudad, se fue a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista. Lo contrataron en Westinghouse para hacer el servicio técnico de máquinas de vapor, y después años más tarde, consiguió un puesto de ingeniero en la compañía Edison y empezó como a tener más tiempo y dinero como para hacer sus propios experimentos, ¿no? Con motores de gasolina, y fue experimentando hasta que llegó a la invención de su propio vehículo autopropulsado al que él llamó cuadriciclo. Y a partir de varias pruebas él empezó como a desarrollar ideas para mejorarlo. Entonces Ford, antes de llegar a la Ford Company, tuvo varios intentos fracasados. Él intentó generar la Detroit Automobile Company, pero ¿qué pasó? Fue a bancarrota porque
él se la pasaba tratando de mejorar los prototipos y no lanzaba los autos al mercado. Claro, era puro costo y no tenía ingreso. Exactamente, era puro ensayo y error, pero no venía nunca ninguna venta. Entonces, bueno, se fueron a bancarrota. Más tarde fundó la Henry Ford Company. ¿Y qué pasó? Ford se ocupaba, digamos, estaba como concentrado en diseñar autos para carreras, y los inversores querían autos que salieran a la venta. Entonces trajeron otro ingeniero y ahí fue cuando Ford dijo: yo bajo las órdenes de otra persona no voy a trabajar, y se fue. Fue finalmente años más tarde, recién en 1903, o sea, a los 44 años, que para esa época ya era una persona grande, digamos, ahora no, pero en esa época sí, funda la Ford Motor Company. ¿Cuál fue la clave? Como les decía antes, él trabajaba en la eficiencia, era importante para él. Bajar costos, tener una plantilla de empleados que ganara muy bien. ¿Y qué pasó? Los mejores ingenieros de Detroit se empezaron a pasar a la Ford. Sigan con él. Exacto, porque él estaba invirtiendo en el capital humano. También se enfocó mucho en reducir la jornada laboral de 9 a 8 horas y en trabajar 5 días a la semana. Y pasó de $2.34 que se pagaba la hora a pagar $5 la hora, con lo cual era un cambio muy importante, y los mejores ingenieros se terminaron yendo a Ford. Claro, y aparte también hay que tener en cuenta el tema del año, ¿no? Principio del siglo XX. Exacto. Y un cambio totalmente rupturista. Totalmente, una persona muy visionaria para su época. Y bueno, creó el famoso Ford T, que era un auto muy barato, muy fácil de reparar, y él instaló en sus plantas las cintas de ensamblaje. Entonces empezó a generar automóviles en masa, y la producción total para 1927 fue de 15 millones de autos, y ese récord se mantuvo durante 45 años. Claro, el Ford T fue el primer auto en la historia producido en serie. Exacto. Ni más ni menos. Exactamente. Lo importante de esto es que Henry Ford fue como un pionero del estado de bienestar a través de la sociedad de consumo. O sea, él buscaba mejorar el nivel de calidad de vida de sus trabajadores y de evitar la rotación. Entonces, de esa manera, él iba permitiendo que el pago que él le daba a sus empleados hacía que los empleados mismos terminaran comprando los autos también. Entonces, claro, él decía que era como una manera de compartir el beneficio de la empresa. Una economía circular en un punto. Exactamente. Ya para el año 32, Ford producía 1/3 de toda la producción mundial de automóviles, y como único propietario de la compañía se convirtió en una de las personas más conocidas y ricas del mundo de su época. Entonces, podemos ver varias cosas en este relato sobre Ford. Digamos, está muy claro que él maneja dos variables muy importantes y muy bien manejaba, ¿no? Primero, lo que es la estrategia. O sea, era una persona muy estratega. ¿Por qué? Porque él trabajaba con la innovación constante. O sea, esto él decía, la innovación sin ejecución es una alucinación. Él manejaba la creación de un propio mercado. O sea, nadie estaba pidiendo esos automóviles. Él generó ese mercado. Él decía, si yo le preguntaba a las personas qué era lo que querían, me iban a decir que querían caballos más rápidos, ¿no? Entonces, él se ocupó de generar su propio mercado. Bueno, tiene que ver con estar en ese momento en el cual todavía no existían. Exactamente. Él fue creando como los primeros prototipos. Si bien había invenciones anteriores, pero nada, claro, digamos, pero masivo. No había esa posibilidad de comprar autos económicos. No existía. Él puso mucho foco en lo que es la calidad. Él decía como que la calidad es hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo, y la eficiencia de la producción en masa y la inversión en el capital humano. Entonces, todo eso involucra lo que sería la parte de estrategia de Henry Ford, pero la realidad es que en los negocios un 20% tiene que ver con las cuestiones mecánicas, lo que es la estrategia, y un 80% tiene que ver con la psicología de la persona, con el mindset de la persona, cosa que Henry Ford manejaba a la perfección. ¿Por qué? Porque él tuvo 3 intentos fallidos. Él fue a bancarrota 2 veces antes de empezar de fundar Ford. Entonces, él no se dejó amedrentar por los fracasos. Entonces, la historia que él se contaba internamente fue lo que le impulsó a seguir adelante, superándose y a convertir su sueño en realidad. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Henry Ford hubiera diseñado la mejor estrategia, pero ante el primer traspié hubiera dicho, bueno, listo, ya esto es un fracaso, esto no va para más, no tiene que ser, esto no es para mí? Entonces, ¿qué historia creen que Henry Ford se contaba acerca de sus traspiés, sus problemas, digamos, cada noche antes de acostarse? ¿Qué era lo que él pensaba con respecto a lo que él quería generar? Entonces, hay unas frases que describen su mindset muy claramente. Él dice, por ejemplo, no hay nada que sea realmente difícil, solo un montón de problemas pequeños.
Tanto si piensas que puedes como si piensas que no, tienes razón. Esta es una de las más conocidas y es maravillosa. Después dice, el único error real es aquel del que no aprendemos nada. Fallar es la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez más inteligentemente. No hay ningún hombre vivo que no sea capaz de hacer más de lo que cree que puede hacer. ¿Sí? Entonces, viendo estas cosas, podemos pensar que podemos tener la mejor estrategia, pero si no tenemos la psicología correcta para enfrentar nuestros negocios, no vamos a poder llegar demasiado lejos. Me gustaría entonces preguntarles a ustedes y preguntarle a la audiencia, ¿no? ¿Dónde, a la hora de emprender, dónde se encuentra su foco? ¿Se encuentra en la estrategia, que obviamente tiene que estar el foco, o se encuentra en la historia que ustedes se cuentan con respecto a eso, el mindset con el que ustedes enfrentan cada emprendimiento? O sea, si tuvieran que pensar del 1 al 10, ¿cuánto margen ocupa cada una de esas cosas en su vida? Porque hay mucha gente que se enfoca solo en la estrategia, gente que se enfoca solo en la psicología y no utiliza estrategia. Entonces hay que aprender a generar como una combinación entre esas dos cosas. Entonces, bueno, me gustaría dejarlos con esas preguntas, ¿no? Como para que vayan descubriendo qué ajustes tienen que realizarse en su estrategia personal o en su mindset. Bien, me quedó esto de ser equilibrado, ¿no? Una balanza justa entre la estrategia que aplicó Ford durante toda su vida, que la fue renovando de por sí, y que además fue fundamental en el otro lado de la balanza tener una psicología totalmente constante a pesar de las fallas que tuvo en el medio, que es muy común en las estrategias de negocio, que a veces las cosas no resulten como se esperaban, pero bueno, tenemos muchas historias de éxito en estas 16 emisiones que han pasado, donde se demuestra que cuando uno es tenaz y sigue con sus creencias y va renovando la estrategia, se pueden lograr grandes cosas. Caro, ¿la ha pasado bien con esta historia de Ford? Muy bien, como siempre. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia. Se me vino otro Ford a la cabeza, que en paz descanse también. Andy, ¿disfrutamos de música a continuación? Por supuesto, ahora es el momento de escuchar a Mike Morgan and the Crow. Esto es Cold Wine, estás escuchando Money Maker. Nobody knows the trouble I feel. My baby gave me a low down dirty deal. Oh, 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 nobody sees. My soul, where my baby's love used to be. There's a cold wind blowing right across my heart. I know my baby, she is soon to part. My soul, where my heart used to be. Now pain followed me like a banshee in the night, and I know my baby breaking my heart just goes by. Oh, oh,
my soul. Oh, how much she meant to me. There's a cold wind blows right across my heart. I know my baby, she is soon to part. Oh, 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 nobody sees. This hole in my soul where my baby love used to be. Mike Morgan and the Crow, Cold Wine era lo que sonaba en el aire de Moneymaker, emisión número 16. Hoy ya nos toca entrar en el tema central, el arte de la persuasión. Esta palabra que tantas veces escuchamos mencionar, pero quizá no tenemos tan en claro a qué hace referencia la persuasión, cómo se define, cómo se utiliza, qué diferencias tiene con la manipulación. De todo esto y mucho más nos va a estar hablando nuestro entrevistado de hoy. Y el entrevistado nada más y nada menos es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, posee un extenso conocimiento en el campo de la persuasión, donde destaca su formación de la mano del profesor Robert Cialdini, el mayor experto en influencia social del mundo, proveniente de Arizona, Estados Unidos. Más de 10 años dirigiendo equipos de venta y marketing en empresas multinacionales de diferentes sectores. Estamos hablando con Javier Luxor. Javier, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Te oigo perfectamente. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, por suerte y contento de poder establecer esta comunicación con vos. Yendo directamente al grano del tema, queremos saber en esto del arte de la persuasión, que nos describas, por favor, con todo tu conocimiento, en estos más de 10 años, ¿no? ¿Qué es para vos la persuasión? Bueno, pues la persuasión es la habilidad de cambiar las actitudes de las personas. Lo que una persona piensa respecto a una situación, a un momento, a una idea, para conseguir que con ese cambio de actitud posteriormente sea capaz de cambiar o tomar una decisión al respecto de lo que queremos. Es un arte orientado a cambiar actitudes. Bien, Javier, y cuando hablamos de persuasión y de manipulación, ¿es lo mismo o hay alguna diferencia entre estos dos términos?
Bien, esa es una muy buena pregunta porque se confunden. Confundimos muchas veces y de hecho utilizamos ambos términos indistintamente y deberíamos de tener cuidado porque realmente hay una cosa... Es verdad que las técnicas son las mismas, se pueden utilizar las mismas técnicas al persuadir o al manipular, pero hay algo importante que lo diferencia y es la ética. La ética va a definir cuando tú algo lo haces de forma persuasiva o lo haces de forma manipuladora. El ser honesto y buscar una ética en todo lo que haces, es decir, que no solamente ganemos nosotros con la persuasión, sino que la otra persona también tenga un beneficio, va a ser la diferencia principal entre que estemos manipulando o estemos persuadiendo. ¿Nos podrías, por favor, ejemplificar en cualquier tipo de negocio o en lo que vos consideres algún ejemplo mismo de persuadir a alguien o también mismo de manipularlo? Claro, mira, por ejemplo, hay un caso muy interesante que además se estudia mucho en persuasión, que es el tema de las concesiones. Las concesiones como tales tiene que ver con la reciprocidad y es que cuando nosotros por la sociedad en la que vivimos, cuando alguien nos da algo, siempre tenemos una obligación moral de devolverlo o devolver algo similar. O devolver, bueno, imagínate que alguien nos invita a cenar a su casa, siempre tenemos la sensación de no ir con las manos vacías porque eso es reciprocidad, ¿no? Dar a los que antes nos han dado. Una concesión se puede considerar dentro de reciprocidad porque conceder es darle al otro algo. Bueno, pues en las negociaciones es muy típico, ¿no? Podemos empezar con un precio y a lo largo del transcurso de la negociación, en algún momento nosotros podemos decidir bajarlo por algún motivo, porque vemos que va a ser adecuado, o porque el cliente pues requiere de ese pequeño esfuerzo por nuestra parte para poder cerrar el negocio y concedemos algo. El conceder algo a otra persona de alguna manera está obligando a la otra a seguir la negociación. Esto que es muy conocido porque bueno, todos los vendedores y la gente que se dedica a la venta sabe el poder de la negociación o el regateo, el poder llegar a un precio en el cual todos estemos a gusto, pues tiene su base, su principio en la psicología social, en la persuasión. Y cuando uno concede algo, está obligando de alguna manera al otro a seguir con una concesión posterior. Lo podemos utilizar para negociar precios en modelo de ventas, lo podemos utilizar con nuestros hijos o con nuestra pareja para poder llegar a un acuerdo de qué vamos a hacer el fin de semana y lo podemos utilizar con nuestros amigos para decidir qué va a pasar en las vacaciones, dónde nos vamos a ir o no. Pero el entender cómo se puede generar una concesión y cómo la concesión bien planteada obliga de una forma moral al otro a seguir con la negociación, a no romper la baraja, como se dice, y seguir en el juego, estamos de alguna forma utilizando ese principio psicológico para hacer que el otro también nos conceda algo. Y eso es persuasión. El tema de la concesión, si es una concesión honesta y realmente estamos bajando el precio o estamos regalando algo porque queremos hacerlo, es correcto, es ético, pero si estamos mintiendo, si realmente lo que le estamos diciendo al otro es que le estamos bajando el precio, pero realmente no lo estamos haciendo, sino que antes lo habíamos engordado para poder hacer esa bajada después, pues sería manipular, porque estamos mintiendo a la persona en esa concesión que hacemos. Bien, Javier, es muy interesante este concepto que se está agregando a los que estamos manejando de persuasión y manipulación, que es esto que nos explicabas de la concesión. Para ponerlo en un ejemplo, sería cuando uno ingresa, por ejemplo, a ver un automóvil y lo reciben en un salón de ventas agradable, lo invitan con un café y le muestran todos los catálogos, le invitan a hacer un test drive del auto y luego le ofrecen una rebaja. ¿Sería algo así? Efectivamente, todo lo que antes te están dando te va a obligar, aunque no quieras, porque fíjate, esto es una cosa muy interesante de la persuasión. Todas estas técnicas que podemos saber que las utilizan para agasajarnos o para regalarnos cosas antes de empezar la verdadera negociación, es para poner, antes de negociar lo importante realmente, que sería la venta, antes nos pone una concesión de regalo para poder obligarnos de alguna forma a conceder. Pues fíjate, esto que es así como tú dices, lo interesante de todo esto es que aunque nosotros sepamos que lo están haciendo por eso, tú imagínate, tú y yo estamos hablando de esto ahora, ya lo sabemos, y vamos mañana a comprar un vehículo y hacen todo esto con nosotros. Y nos podemos estar dando cuenta. Fíjate, hay un tema muy interesante de persuasión, es que aunque lo sepas, sigue funcionando. Porque no es una decisión racional. El tema de la psicología social y la persuasión juega con las emociones, juega con el subconsciente, no juega con la razón. Y aunque tú racionalmente estés sabiendo que lo están haciendo por algo, te des cuenta de que lo están haciendo por algo, realmente la persuasión se dirige a otra parte de tu cerebro distinta, que es el subconsciente. Y el subconsciente no maneja de la razón, no entiende de razón. Por lo tanto, aun cuando tú sepas que lo están haciendo, ese efecto sigue, a lo mejor no tan potente, no tan fuerte, pero sigue funcionando, sigue surtiendo efecto.
Bien, Javier, y te quiero consultar con respecto a cuestiones de inversiones tal vez importantes o cuando se busca capital de alguna forma. ¿Existe esto mismo, calculo, de la persuasión en sí para conseguir más capitales? Si podés ejemplificar alguna situación, ya entendimos que en cuestiones de venta de producto, sí, como mismo el ejemplo del concesionario bastante claro, pero en búsqueda de inversores y estrategias de negocio para conseguir más capital, ¿cómo sería una situación de persuasión en sí? Claro, el tema de la persuasión no es, para mí es un arte, porque no solamente tiene una técnica, sino que tiene una parte humana que es importante saber manejar, pero se aprende. Lo que tiene la persuasión es que no se hace de forma automática, no se hace de forma instintiva, sino que se prepara, se trabaja. En el caso que tú me planteas, no es muy diferente de cualquier reunión o de cualquier situación en la que yo quiero que la otra persona tome una decisión a mi favor. Realmente no hay que hacer nada distinto desde el punto de vista de la persuasión, me refiero, ¿de acuerdo? Lo que hay que saber hacer es que antes de tener cualquier tipo de reunión o encuentro con otra persona o con un grupo de personas, hay que hacer los deberes. Y hacer los deberes significa conocer bien las técnicas de persuasión y saber cómo las vamos a aplicar de forma consciente. Cualquier reunión, cualquier situación de negociación, habría que... Y esto lamentablemente es que no nos lo enseñan habitualmente, ¿no? Pero no solamente habría que prepararla desde un punto de vista racional o lógico, de las puras matemáticas o de la pura negociación, sino que habría que prepararse las reuniones o las presentaciones desde el lado más emocional, más subconsciente, más persuasivo. Es decir, los datos que voy a plantear, cómo los voy a plantear para que sean más aceptados por el otro. En situaciones de inversión, como en cualquier otro tipo de reunión donde queremos conseguir del otro algo, en este caso un capital, es importante, cosas que a veces suenan un poco obvias, pero que no las hacemos. Y es conocer bien a la otra persona, quién es. Saber generar situaciones previas a la reunión que vamos a tener donde generemos conversación informal. Por ejemplo, esto, bueno, en nuestra cultura más latina lo sabemos hacer porque va más en nuestra forma de ser, pero en los países anglosajones este tipo de cosas no las cultivan tanto. Y el tener, por ejemplo, una conversación informal con una persona con la que después vamos a tener que negociar algo, no es simplemente por romper el hielo, ¿no? O por mantener una conversación previa que nos haga estar más cómodos hablando el uno con el otro, que también, sino que cuando uno genera una conversación informal, lo más probable es que empiece a salir a flote, salga a la luz información interesante que compartes con el otro. Ya pueden ser aficiones, ya pueden ser temas familiares, ya pueden ser incluso cualquier trabajo que desarrolles fuera de ese entorno o afición, como te he comentado antes. Da igual, o donde veraneas incluso, donde pasas las vacaciones. Porque cuando uno encuentra puntos en común con el otro, lo que está haciendo es que la otra persona perciba que tú eres como él. Y cuando una persona percibe que tú eres como él, es más fácil hacer negocios con las personas en las que confiamos, y nosotros solemos confiar en las personas que se parecen a nosotros. Es muy fácil, tú puedes pensar que habrá gente con la que encuentres puntos en común y con las que no. Te puedo garantizar que si la conversación es bien dirigida y lleva su tiempo, es muy difícil que no encontremos puntos en común con la otra persona que está enfrente. Y además, puntos en común de verdad, reales, no falsos, no imitados. Porque, si a la otra persona le gusta el golf y a mí no me gusta, pues poco voy a hacer o poco voy a conseguir diciendo que me gusta, porque la conversación es probable que derive por ahí y él se dé cuenta que es mentira. Entonces estoy perdiendo toda oportunidad de persuasión. Pero si la persona que está enfrente le gusta el tenis y yo soy un aficionado al tenis, es muy probable que esa conversación informal alrededor de algo en común haga que la otra persona nos perciba como personas más cercanas a ella por el mero hecho de compartir ciertas aficiones. Y eso facilita la negociación posterior. Esto es un ejemplo que te he dado muy sencillo, pero que funciona. Pero hay muchos otros relacionados con la simpatía, con la sonrisa, con el utilizar el nombre de la otra persona. Hay mucha información que a veces conocemos y sabemos que funciona, pero otras veces desconocida, como cómo utilizar el lenguaje corporal. Y a lo mejor es demasiada información como para extendernos aquí, pero es información que necesitas para la negociación posterior. Y fíjate que a lo mejor la negociación posterior va a ser más lógica, más argumental, pero vas a llegar a ella mucho mejor preparado si eres capaz o has sido capaz de entrar en el mundo del otro desde el punto de vista de la confianza. Y eso lo hace muy bien la persuasión. Perfecto, Javier, te agradecemos muchísimo toda esta explicación que nos has dado. Me quedan en la cabeza, muchísimos conceptos y teorías y estrategias. Esto de ensayar en una reunión y tener como diálogos previos.
en una misma presentación de algo que se quiere vender o que justamente se buscan inversores, de no solo tal vez estudiarse los datos más importantes de lo que se quiere ofrecer, obviamente que es necesario, pero también tratar de empatizar o tratar de buscar por otro lado, más desde lo emocional, como vos bien marcabas, y no solo cuestiones técnicas. Y algo que me pasó en mi historia personal, como vendedor, recuerdo una vez siendo corredor de kioscos, ofreciendo productos, que tenía que visitar muchísimos clientes al día, y yo recuerdo anotar el nombre de cada uno la primera vez que los visitaba. Esto es un trabajo totalmente de persuasión, de ir una vez por semana constantemente a ofrecer siempre el mismo producto y hacer una recorrida de ventas con los mismos clientes. Pero ya simplemente con llegar y decir hola Juan la próxima semana en el primer saludo, era ya una 10 pasos, ¿no?, adelante. Sí, que, sí. Y 100%. Ese ejemplo del nombre, además, que dijiste me parece que es una gran técnica de las tantas que hay. Tú sabes, la palabra que más nos gusta a las personas es nuestro propio nombre. Bueno. Te das cuenta que cuando oyes tu nombre y levantas la cabeza, cuando hay un grupo de personas, oyes tu nombre, tú levantas la cabeza y a lo mejor no eres tú, pero es lo que ha conseguido captar tu atención, porque nos encanta nuestro nombre, y cuando nos lo dicen, cuando además la otra persona ha sido capaz de recordar algo tan importante para nosotros como el nombre, surte un efecto increíble en la persona que lo escucha. O sea, que el nombre es una de las claves, es un secreto. Tal cual, tal cual. Javier, hacemos un pequeñísimo separador en la radio y te pedimos por favor que nos aguardes y seguimos disfrutando de tus conocimientos. Claro que sí, aquí estoy. Continúa escuchando Money Maker. Seguimos en la emisión número 16 de Money Maker, el arte de la persuasión, y tenemos una comunicación, como ya disfrutamos en el segundo bloque, con Javier Luxor, que es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, un extenso conocimiento en lo que es la persuasión, más de 10 años trabajando y dirigiendo equipos de venta y marketing en empresas, y además esta formación lo ha hecho un gran conferencista y por eso disfrutamos muy fácilmente de sus conocimientos. Quiero decir fácil en el sentido de lo bien que lo explica y lo podemos incorporar. Javier, queremos saber, justamente hablando de técnicas que hablábamos en el anterior bloque, ¿cuáles son las técnicas para aprender a persuadir? ¿Existe un paso a paso en esto? Sí, claro, sí, es un paso. El paso principal es conocer los 6 principios de la persuasión, que fueron, digamos, que descubiertos o sacados a la luz por Robert Cialdini, que es la persona viva, porque tenemos la suerte de que todavía está con nosotros, aunque ya es bastante mayor, pero sigue en activo, y ha sido el que ha sacado a la luz o recopiló, digamos, todos los papers que había relacionados con la psicología social, y fue capaz de identificar que solamente había 6 principios fundamentales que tienen que ver con la persuasión. Pues entre ellos te digo, la consistencia, la simpatía, el consenso, la prueba social, la escasez, la reciprocidad. Son 6 principios que todo se reduce a ellos. Esto es súper interesante porque entonces es fácil de aprender, no son difíciles de entender. Cualquier persona, independientemente de la formación académica, tanto si es una persona técnica como si es de letras, los puede comprender fácilmente. Y esta es la primera fase, que es bastante sencillo y se pueden descubrir. Están en la bibliografía y están al alcance de todos. El siguiente paso, que es un poco más complejo, sería cómo aplicar estos principios a nuestro propio caso particular. Realmente, como te he dicho antes en el otro bloque, lo difícil es como el trabajo duro de trasladar esto a mi caso particular. Es decir, yo tengo un principio como el de la escasez y debo de buscar cómo voy a poder presentar eso a mi público, a mi audiencia, o aunque sea solo una persona, para plantearles la necesidad a través de la escasez. En Internet tenemos muchísimos ejemplos hoy en día de tiempo limitado o de cantidades limitadas, o hazlo ahora porque si no subirá el precio. Claro, como todo ese tipo de ejemplos. Como cuando publicitan un curso y dicen última vacante con 30% de descuento. Claro. O por ejemplo hay algunas casas de páginas web de reservas de hoteles donde cuando entras a reservarla te dice hay 3 personas
mirando este mismo establecimiento a la vez que tú, o también te dicen solamente quedan 3 habitaciones disponibles. Yo no sé, fíjate, no sé si es verdad o no, y no voy a entrar ahí. Yo creo que es verdad porque la ética, como te decía antes, es importante en todo esto. Pero independientemente de que sea verdad o no, que queden solamente 3 habitaciones, yo cuando tengo que reservar una habitación por este tipo de páginas y me dicen que solo quedan 3 habitaciones, se despierta en mí una necesidad de urgencia de si realmente es la habitación que quiero reservar. Lo que suelo pensar es, a ver si me voy a dedicar a ver otro tipo de páginas o otro tipo de hoteles y cuando vuelva ya no está. Eso es eso es escasez, ese es el principio de escasez que genera la urgencia de comprarlo ahora porque si no puedes quedarte sin ello. Bueno, pues esto que parece fácil aplicar en el mundo de Internet, en el mundo de los productos, se puede aplicar en una conversación con nuestros amigos, nuestra familia, o nuestros empleados o en una conferencia. Todo es susceptible de aplicarse siempre que sepamos buscar bien cómo aplicar el principio. Entonces, el siguiente paso a conocer los principios es tener una pequeña rutina de siempre que hagamos cualquier tipo de presentación o discurso o reunión, tener la rutina de prepararnos previamente cómo vamos a intentar aplicar estos principios dentro de la presentación, cómo siempre es posible aplicar estos principios, siempre están disponibles y siempre vamos a poder aplicar, si no todos, 4 de ellos, 5 de ellos en cualquier situación. Entonces, cuando uno hace el trabajo previo de decir, voy a presentar esto en base a estos principios, es la forma de hacer persuasión. Y ese es el trabajo más, te iba a decir complejo, no es complejo, es arduo en el sentido de que lleva tiempo y que lo que sucede es que con el tiempo se hace más automático, lo haces más fácil y te lleva menos tiempo. Pero realmente los pasos serían conocer los principios, saber cómo aplicarlos en tu caso particular y escribir el discurso o preparar la presentación en la línea que esos principios sean presentados a la gente que los está escuchando. No hay que hacer más. Luego hay que confiar, saber que estos principios funcionan y habría que hacer un pequeño ejercicio posterior para analizar lo que hemos hecho, ¿no? Para ver que si las técnicas que hemos empleado han funcionado o cuáles han funcionado mejor o peor para que nosotros mismos hagamos esas pequeñas variaciones en las siguientes presentaciones que tengamos que hacer. Bien, Javier, ahora nos explicaste cómo hacerlo. Ahora te pregunto a la inversa, ¿cómo no hacerlo? ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de querer aplicar técnicas de persuasión? Bien, los 3 principales, luego hay más, pero te voy a decir los 3 principales, es hacerlo siempre, nunca lo hagas si es mentira, sé una persona honesta y sincero con los demás, no mientas para amplificar el poder de la persuasión, no es necesario, que no lo hagas, vas a perder más que ganar haciendo eso con las personas, o sea que sé honesto, o no lo hagas mintiendo, por decírtelo desde el punto de vista que tú me lo planteas, y no lo hagas si la otra persona no gana, si la otra persona no percibe un beneficio en la transacción que tú le estás ofreciendo, en la negociación que tú le ofreces, no lo hagas tampoco porque eso tiene un recorrido muy corto, ese tipo de ventas, ¿no? A mí siempre me gusta decir que a las personas puedo llamarles clientes cuando me han comprado la segunda vez. La primera vez les he podido engañar, la segunda ya me conocen y ahí es cuando uno hace un cliente, ¿no? Yo creo que hay que conseguir que las personas sepan que somos honestos, sinceros y que lo que les damos tiene valor para que vuelvan, ¿no? Yo no quiero hacer una venta puntual y pasar a otro cliente, por lo menos es mi modo de hacer negocios. Creo que ese cliente quede tan satisfecho que quiera volver. Y para eso es necesario que esa persona perciba el beneficio en lo que tú haces. Y luego, ¿cómo no aplicarlo? Bueno, pues no hay que pensar que es automático, como os decía antes. No pienses que la persuasión la dominas, simplemente trabájalo, prepara los discursos antes. No pienses que porque tienes un puesto de autoridad frente a los demás, eso va a ejercer persuasión. No, eso lo que hace es ejercer poder, pero no persuasión. Y realmente cualquier directivo, cualquier manager que quiera trabajar bien con un equipo de gente, lo que debe entender es que la fuerza que da la persuasión es muy distinta del poder, de la posición jerárquica por tu autoridad, y las personas estamos dispuestas a dejarnos influenciar más por las personas que persuaden que por las personas que solamente usan su poder jerárquico, ¿no? Entonces no pensar que es automática. Y luego otro error comúnmente que solemos pensar es que es episódica o mejor dicho, contextual, ¿no? Que, no sé, muchas veces se escucha, voy a preparar una reunión de ventas para motivar a mi equipo, o para conseguir que este año lleguemos a las cifras que hemos planteado. Tienes que están bien ese tipo de reuniones y yo además, trabajo mucho en ese tipo de reuniones. Lo que no puedes hacer es pensar que la reunión de por sí, el hecho puntual episódico, como te decía, o contextual de la reunión, les va a persuadir para que vendan. No, esa gente que está ahí, eso puede ser un detonante o puede ser lo que pueda empujarles, pero esa gente que está ahí
te conoce de un recorrido anterior. No puedes ser persuasivo en un momento concreto, tienes que serlo a lo largo del tiempo. Tienes que ser una persona que tiene en la mente, desde que se levanta hasta que se acuesta, los principios de persuasión. Estábamos hablando con Javier Luxor, que nos contaba justamente... simplemente en un momento. Justo perdimos un poquito la comunicación. Javier, ¿nos escuchás bien? Ahí está, me parece. Sí, yo te digo perfectamente. Perfecto. Nos estabas comentando los errores más comunes. Y esta necesidad de manejar la persuasión, estabas poniendo ejemplo de la reunión, no solamente en esa reunión, sino a lo largo del día, tener presente los principios. Sí, eso es. Te decía que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que para influenciar, persuadir a los demás, no podemos hacerlo en un momento particular de nuestra jornada laboral o en un periodo de días. Nosotros persuadimos e influenciamos a los demás a lo largo del tiempo. Las personas conocemos a las personas que tenemos delante, y una persona que influencia, un buen líder, una persona que sabe persuadir a los demás, se levanta y se acuesta con la actitud de persuadir, la actitud de influenciar, la actitud de liderar con su propio ejemplo. Bien, me quedo con esto de tal vez un ser parecer para una cuestión de persuadir también, de estar con el ejemplo constantemente y no solo quedarse en palabras. Javier, de por sí te agradecemos muchísimo la comunicación, todos los conceptos que nos has explicado, las técnicas, los errores, definiciones mismas, diferenciar entre persuasión y manipulación, muy bien explicado. Y queremos que por favor nos resuman para vos en una palabra o en una frase cómo describís a la persuasión en sí. Yo creo que la persuasión es la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición para poder hacer más feliz a los demás, para poder conseguir que los demás sean felices, porque vamos a conseguir que hagan las cosas no solamente desde un concepto racional, sino desde algo mucho más potente, que es desde el punto emocional, desde nuestra parte más subconsciente del cerebro, que es realmente donde tomamos las decisiones. Una persona que sabe persuadir es una persona que sabe hacer feliz a los demás, no lo contrario, que es manipular. Perfecto, Javier. Saber hacer persuadir es hacer feliz a los demás. Te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un abrazo enorme y gracias por la comunicación con Moneymaker. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Así pasaba por los micrófonos de Moneymaker en esta emisión número 16 del arte de la persuasión, el ingeniero por la Universidad Politécnica de la Madrid, donde estudió muchísimo acerca del arte de la persuasión con un grande de esta temática, el profesor Robert Cialdini, que él hablaba, ¿no? Que ha recopilado en un montón de papers todo lo que son los conocimientos acerca de este arte y que además hace más de 10 años da conferencias y lleva adelante equipos de venta. Nada más y nada menos en los micrófonos de Moneymaker en esta emisión 16, el arte de la persuasión, pasó Javier Luxor. Ahora momento de seguir compartiendo la buena música en Moneymaker, luego de haber hablado extensamente sobre este tema tan interesante, la persuasión. Algo que se aplica, como decíamos antes, no solamente en los negocios, sino en la vida. Seguimos ahora con la buena música. Esto es Used to Fall, Damn Your Eyes. I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself up to talking to. No more being a fool for you. 'Cause when I see you, all I remember is how you make me wanna surrender. Damn your eyes for taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up high, for making me fall in love again.
that you'll change. Somehow you never do. I believe all your lies. I look in your eyes. You make it all seem true. I guess I see what I wanna see. Or is it my heart just deceiving me? 'Cause with that look I know so well I fall completely under your spell. Damn your eyes for taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes. You keep deliberately deceiving me, making me see what I wanna see. Damn your eyes for taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes. Damn your eyes for taking my breath away, for making me fall in love again. Hey, hey. Damn your eyes for taking my breath away, for making me fall in love again, 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 again. Damn your eyes for getting my hopes up high, for making me fall in love again, again. Damn your eyes. Continúa escuchando Money Maker. Can't wait to get back home, where the sun is always nice and warm.
it's freezing out here, and that howling wind sends a nasty chill through my bones. Oh, you know I shivered myself to sleep last night. The cold won't let me be. So when I woke up and realized that this ain't no place for me, and I can't wait to get back home, where the sun is always nice and warm. You know it's freezing out here, and that howling wind sends a nasty chill through my bones. Got together and they took me away from this cold old alley, babe, to a warm place I could stay. Oh, I can't wait to get back home, where the sun is always so happy to see you all, and that old nasty chill is gone. Johnny Lang, Nice and Warm, lo que sonaba en el aire de Moneymaker, emisión número 16. Hoy estuvimos hablando sobre la persuasión, así que por supuesto vamos a continuar con el tema en el último bloque, como ya están todos
súper acostumbrados. Tal cual, tenemos las recomendaciones en la voz de Andrés Lamuera en esta emisión número 16, el arte de la persuasión. ¿Qué pasó, Javier Luxor? Comentando, bueno, muchísimas cuestiones acerca de este tema tan interesante, ¿no? Diferenciarlo de la manipulación, ver las distintas técnicas para persuadir, tener en cuenta que hay que ser honesto, hay que estar convencido en lo que se está ofreciendo y, como él bien cerraba, hacer feliz al otro con lo que se le ofrece. Andy, hágame feliz usted, convénzame a partir de las 3 recomendaciones que tiene para esta emisión de Moneymaker. Bueno, en este caso me toca persuadirlo a usted y a los oyentes, Santi, porque por supuesto les voy a ofrecer algo que los va a hacer felices. Comenzamos con un libro, como a mí me gusta, para seguir engrosando ese estantecito que reservamos para Moneymaker, el pequeño libro de la influencia y persuasión. Justamente el autor es Javier Luxor, nuestro entrevistado de hoy. Conocer cuáles son los principios de la persuasión puede ayudarnos a evitar ciertas situaciones donde los otros quieran manipularnos y, lo más importante, nos puede ayudar a mejorar en nuestra vida profesional y personal. Conociendo los principios básicos de la persuasión, veremos cómo es sencillo integrarlos en nuestro propio discurso para exponer, presentar, negociar, vender, mejorar cualquier aspecto de nuestra comunicación y relación con los demás. Algo de lo que nos mencionaba Javier en la charla que hemos mantenido, sobre todo esto de poder detectar cuándo nos quieren persuadir a nosotros. Si bien la persuasión, como nos decía Javier, es un mecanismo que va por el lado inconsciente, si uno lo detecta, tiene la posibilidad de minimizar ese efecto. Entonces, primera recomendación de hoy, el pequeño libro de la influencia y persuasión de Javier Luxor, nuestro entrevistado estrella del día de hoy. Vamos ahora con la recomendación número 2, otro libro para que ese estante esté bien cargado, La persuasión, el arte de influir. En este caso el autor es James Borg. Después de observar durante años la forma de comportarse y de pensar de las personas más persuasivas, en esta obra el autor trata de darnos pautas que nos ayudarán a saber comunicarnos con confianza y empatía. Según James Borg, esta es la verdadera comunicación. Aprender y desarrollar esas habilidades es posible y conocer el arte de la persuasión puede ser la clave definitiva para lograr el éxito en nuestro trabajo y en nuestra vida. Entonces, recomendación número 2 de hoy en Moneymaker, La persuasión, el arte de influir, de James Borg. Y me quedo con varias cosas que había dicho Javier, más que nada repasando estos 2 libros, de saber diferenciar cuando hay manipulación, ya que no hay honestidad, poder identificar esos momentos, y además que uno obviamente en Moneymaker habla de estrategia de negocios, habla de finanzas, pero estas cosas, por lo menos la persuasión, es algo que se ve en la vida cotidiana de cada uno, en las relaciones personales que tenga, y tal vez incorporar todo este tipo de conceptos haga también a uno una mejor persona. Vamos ahora con nuestra recomendación referida al séptimo arte. La película de hoy es El Informador. Ganar tu primer $1.000.000 en unas semanas es tentador, sin dudas. Y esto es lo que atrae a todos aquellos que trabajan en Boiler Room de J.T. Martin, un lugar asombroso donde jóvenes ambiciosos se desviven por vender por teléfono cualquier tipo de inversión, incluso a aquellos que no siempre las necesitan, consiguiendo de paso unas comisiones exorbitantes. Para Seth Davis, de 19 años, la oportunidad es un sueño. Con este trabajo podrá hacer fortuna, pero también recuperar el aprecio de su padre e incluso olvidarse de su fallido intento de montar un casino clandestino. Claro, ¿quién no ha querido montar un casino clandestino alguna vez en su casa? Entonces, las recomendaciones de hoy de Moneymaker, tenemos 2 libros referidos a la persuasión. El primero de nuestro entrevistado, Javier Luxor, El pequeño libro de la influencia y persuasión. El segundo, La persuasión, el arte de influir, en este caso de James Borg. Y referido al tema audiovisual, la película es El Informador, de los cuales, como ya están acostumbrados ustedes, queridos oyentes, tenemos un pequeño audio para compartir. Y estaba pensando también en audios, ¿no? Pensaba en la película El Lobo de Wall Street, que la hablamos de Penny Stock, pero ahí hay mucha persuasión, sí, manipulación, diría yo, sí, en cuestiones de tratar de ofrecer algo que no es honesto, porque bueno, se vendía cualquier cosa, pero se podía ver esto de, si se quiere, el arte del convencimiento, pero desde el lado de la manipulación. Así finaliza la emisión número 16 de Moneymaker, el arte de la persuasión. Como bien comentábamos, pasó Javier Luxor,
Este ingeniero que es conferencista hace más de 10 años, director de equipo de ventas en cuestiones de persuasión, que nos ha hablado muchísimo de este arte, diferenciar en manipulación, técnicas, consejos, errores que podrán obviamente escuchar esta emisión, y además la historia de vida de Henry Ford en la voz de Caro González Portino. Andrés Lamuedra, ¿la ha pasado bien? Muy bien, ¿y saben qué me faltó comentarles hoy? Persuádame, por favor. Mi página web, andreslocutor.com.ar, allí me pueden contactar para lo que precisen. Ya voy a estar entrando en su página, también en mi Facebook lo pueden hacer, Santiago dos Santos, ese también es mi nombre. Nos reencontramos para una próxima emisión de Money Maker. Muchas gracias por la compañía. Diga. Hola Harry, Seth Davis de JT Martin. ¿Cómo está esta mañana? Bien, gracias. Hace un mes le llamó un compañero mío y quería saber si le había gustado la información. ¿Qué información? Puede que la haya tirado sin darse cuenta, pero lo más importante es que nos comprometimos a llamarle. Escuche, voy a ofrecerle una oportunidad de inversión que creo que encontrará muy interesante. Ya, pero ahora no estoy interesado en comprar nada. Dígame, Harry, ¿está casado o es feliz? Llevo casado 10 años. ¿Ah, sí? Estupendo, estupendo. Vaya, yo llevo 6. Bien, oiga, ¿está invirtiendo en bolsa? Bueno, no exactamente. Tengo pocas acciones. Fue el regalo de boda de unos amigos de Nueva York. Harry, escúcheme. Tenemos una situación explosiva en este momento. Una empresa farmacéutica, Farrow Tech, ha elaborado el Paratin, un producto que está a punto de ser aprobado. ¿Para qué es? Muy buena pregunta. Es muy interesante y la respuesta es aún mejor. Ayuda al desarrollo de los bebés prematuros. Parece una buena idea. Lo es. Dígame, ¿cuánto ha ganado con esas acciones que tiene? No demasiado. Nosotros vendemos acciones que se mueven de verdad. Oh, sí, se mueven. Me encantaría demostrárselo. Solo necesita una pequeña inversión. Oiga, ahora no puedo invertir. Mi esposa y yo estamos a punto de comprar una casa y intentamos ahorrar hasta el último centavo. Mire, Harry, me da igual cuántas acciones compre. Solo quiero que me ponga a prueba. Quiero que me juzgue por el dinero que va a ganar. Está claro que si los beneficios fueran del 30% independientemente de su inversión, usted acabaría entusiasmado con mis otras propuestas, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto, y repartiría mi tarjeta de visita, ¿no? ¿No es así? Veamos. Compre 100 acciones, es el mínimo de la empresa, ¿vale? Si suben 3 o 4 puntos, es evidente que no se hará rico, pero por otro lado, si las acciones no suben, sabe que no acabará viviendo debajo de un puente. Eso es cierto. Mire, Harry, la verdad es que podría venderle mucho más que 100 acciones y quedarme totalmente tranquilo. Pero le pido que empiece con poco para que vea lo que puedo hacer por usted. Muy bien, de acuerdo, probémoslo. Estupendo. ¿Le envío la confirmación a su oficina o a su casa? Sí, tengo que consultarlo con mi esposa. No hace falta, Harry. Oiga, no, tengo que consultarlo. Dígame, Harry, ahora está trabajando, ¿no? Sí. ¿Y a qué se dedica? Soy jefe de compras de una empresa de comida. Y tomar decisiones forma parte de su trabajo. Claro. ¿Y cuando tiene que tomar una decisión, llama a su esposa para consultarlo? Claro que no, pero eso es diferente. ¿Qué es diferente? ¿Por qué? Es su dinero, lo ha ganado usted. Además, lo único que hace es invertirlo. No está comprando crack. Imagine lo contenta que se pondrá cuando vea que ha hecho una inversión acertada para su familia. Le pondré otro ejemplo. Cuando su esposa va a comprar, le pregunta si puede aprovechar una oferta cojonuda para comprar cereales. Oiga, por favor, eso no es justo, porque... Harry, solo quiero que lo entienda. Mire, no es una gran suma de dinero. Y piense en lo que dirá ella cuando usted llegue a casa con un suculento talón. Gracias a que ha sabido aprovechar una buena oportunidad. Está bien, probémoslo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Te esperamos en la próxima emisión de Money Maker. You got to help me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody
Desde Buenos Aires,